Muy bien, empezamos a grabar. Y voy a compartir imagen. Voy a tener que dejar de compartir imagen. Mm. Ok, lo voy a tener que dejar así. Ok, ok, sí me escucha, ¿cierto? Ok, Sí, bueno, doctor. entonces vamos a iniciar. Son las 9:10. Digo 8:08. 9:10. 8:08. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del paciente politraumatizado, basado en el ATLS, que es el protocolo más evidenciado en pruebas científicas que ha demostrado aumento de la sobrevida de los pacientes. Y bueno, primero quisiera hacer un pequeño homenaje a todo el personal médico y paramédico que trabaja en el área prehospitalaria. Como bien, como bien lo dijo Nicholas Sheen, el destino de los heridos descansa en las manos del que pone el primer vendaje. Por eso la atención prehospitalaria es fundamental. Bueno, hablar de la atención de un paciente traumatizado, un paciente accidentado, pues es verdaderamente apasionante para mí. Es un verdadero problema de salud pública. Yo, en verdad, no sé si usted sepa, pero la primera causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Yo no sé si usted en realidad sepa, pero cada 5 segundos en el mundo muere alguien por trauma. ¿Qué le cuento? Mientras estemos en esta plática, 1.080 personas morirán por trauma. En Jalisco, uno de cada 4 habitantes ingresa a sala de urgencias por trauma al año. Quizá valga la pena que lo comentáramos con toda la sociedad para que la gente se cuidara. Y si a trauma le agregas violencia, no, hombre, pues es un problemón. Nosotros participamos con una de las 5 ciudades más violentas en todo el planeta. Somos un país violento. Yo no sé si usted sepa, pero la causa más frecuente de muerte entre los 17 y los 35 años se llama homicidio. Entonces el trauma es una atención de rutina todos los días. Y si no hay una organización, entonces la atención de un paciente con trauma puede producirse un desastre. Hey, pidan sangre y el oxígeno, ¿por qué no está? Pongan los rayos X, háblele al anestesiólogo, la sonda nasogástrica, el tubo, ponle una línea intravenosa o intraósea. ¿Intraósea? ¿Y el collarín cervical dónde está? ¿Y por qué no vienen los de cirugía? ¿Y por qué la sangre no viene? Eso puede volverse un caos. Por eso, como parte introductoria al tema de hoy, bastante ya más actuales, de la 10ª edición del American College of Surgeons, debo decirle que el ATLS es un protocolo que no enseña medicina, enseña un método, un sistema de cómo atender al paciente con trauma. Está basado en un concepto muy del ATLS que se llama evaluación inicial en trauma. ¿Y qué es evaluación inicial en trauma? Es una rápida y sistemática evaluación para detectar los problemas que ponen en peligro la vida de forma inmediata y atender al paciente y reanimarlo. Para lo cual se necesita formación, profesionalización, agilidad en el diagnóstico, en los razonamientos, en destreza, en procedimientos, en dirigir todo nuestro esfuerzo en aquellas lesiones que ponen en peligro la vida de forma inmediata y resolverlas. En seguridad con las decisiones. ¿Quién toma las decisiones en la atención de un paciente crítico con trauma? Llegó el paciente herido de bala, 2 heridas penetradas al tórax, al abdomen. El paramédico entra estresado y se sabe que no le escucho la presión. Úpale. ¿Cuál será la mejor manera de atender a un paciente así?
Pues necesitamos una atención sistemática, si no, eso se vuelve un caos. De manera que este protocolo te evidencia todas las guías prácticas de destreza, diagnóstico en la evaluación inicial de un paciente con trauma. Desde que la preparación del lugar, desde que preparas la lesión, la revisión primaria, la reanimación, la posibilidad de traslado temprano, la revisión secundaria, los anexos a la revisión primaria, monitoreo, evaluación y traslado a cuidado definitivo. La atención del trauma, el protocolo ATLS, tiene tres puntos fundamentales en su atención. Revisión primaria, revisión secundaria y traslado a cuidado definitivo. Lo vamos a revisar. Como yo le platiqué uno de los primeros días, todos los protocolos comienzan igual. Y esta no es la excepción. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? El paciente responde o no responde. Porque cuando el paciente responde, entonces está fácil. Llegó el paciente atropellado. Llego a la cama 4, recorro la cortina, el paramédico me está escribiendo y el paciente empieza a gritar, mi esposa, doctor, mi esposa, tranquilo, soy el doctor Larios, yo lo voy a atender. Tranquilo, tranquilo, su esposa está en la cama y veo que se está moviendo. Parece que está todo bien, tranquilo. Concéntrese en su exploración para poder ir a ver a su esposa, tranquilo. El paciente está hablando. Seguramente la vía está libre, ventila suficiente, oxígeno suficiente, debe tener pulso, debe tener sistólica arriba de 90, le llega perfusión cerebral, está preocupado por la esposa. Cuando mi paciente responde y está consciente, entonces eso es fácil, porque la revisión primaria, los ABCs, los evalúa en 10 segundos. El tipo habla, la vía aérea, la ventilación, la circulación, no hay ni déficit neurológico. El verdadero reto es el paciente que no responde. Si el paciente no responde, entonces tengo que iniciar el protocolo del ATLS, el cual es un concepto fundamental que se llama evaluación inicial en trauma y que consta de una revisión primaria, de una revisión secundaria y de un traslado a cuidado definitivo. La atención del trauma inicia desde la atención prehospitalaria. Los paramédicos tienen un manual que se llama PHATLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, la atención inicial en el paciente con trauma prehospitalaria, y luego en el hospital aplicamos ATLS, revisión primaria secundaria, y traslado a cuidado definitivo, y luego la atención definitiva, que como el trauma es una especialidad quirúrgica, casi siempre termina en cirugía. Pero todo es el mismo encuadre, es la misma atención. Aquí lo importante es activar el sistema de emergencia e iniciar la revisión primaria. ¿Y qué es la revisión primaria? Una revisión rápida y sistemática por prioridades para detectar lesiones letales y reanimando y estabilizando a mi paciente. Y para que el médico no me olvide, está basado en los ABCs. A de vía aérea, B de ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición. La F no es del ATLS. Yo quiero ir más allá del ATLS. En la Asociación Europea de Trauma, la F es control del dolor. Los pacientes con trauma tienen dolor, Oscar. Contrólales el dolor, Jocelyn. Quítaselos. ¿Para qué tienen dolor? Es dolor inútil. Que se fracture un fémur o que esté penetrado el abdomen, eso duele. El que haya estado y lo hayan golpeado, eso duele. El dolor es un signo que la naturaleza nos da para reconocer cuando algo está mal. Ya cumplió su misión el dolor, avisándonos que está fracturado el fémur. ¿Ya para qué necesita el dolor? Se llama dolor inútil. Quítale el dolor. Llegó el paciente con trauma grave. ¡Hey, equipo! Trabajo en equipo. Protección de medidas universales. Este manual, la primera edición fue en 1979, el primer curso en Estados Unidos. Y desde ese manual, ¿quién se iba a imaginar que iba a surgir el COVID? 1979. Desde entonces el manual dice, prepárese para recibir un paciente con trauma. El trauma es muy contaminado. De manera que gorro, gogle, cubreboca, guantes, delantal y botas. Eso dice el manual desde 1979. Con más razón hoy, con todas las enfermedades resurgentes, virales y retrovirales, como hepatitis, SIDA, COVID, influenza. Entonces, gorro, gogle, cubreboca, guantes, delantal y botas.
Y llega la ambulancia y el paramédico me está platicando, el paciente tuvo un accidente, iba en la carretera, un camión invadió su carril, chocó de frente, falleció la esposa del hijo. Él sobrevivió, pero tiene trauma de cráneo, contusión profunda del abdomen. El tipo tiene fractura expuesta al fémur del lado izquierdo, está colapsado, chocado, 90-50. Escucho toda la historia clínica. Es fundamental escuchar al paramédico, Chel, porque el paramédico Itzel Alejandra Chávez es el único que estuvo en el accidente, sabe si chocó contra un Volkswagen o si chocó contra un ETN o contra un tráiler, sabe si al momento del impacto se salió del vehículo, se quedó adentro, traía cinturón, rompió con la cabeza el cristal, cuánto se redujo el vehículo, toda la cinemática del trauma. A mí me interesa saber si el piso estaba mojado, estaba seco, si el carro era estándar, automático, si murió alguien dentro del vehículo, toda la historia clínica. Y en cuanto tengo a mi paciente en mi camilla, en mi escenario, entonces pregunto, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Y lo estimulo. Porque si el paciente no responde, entonces inicio evaluación inicial en trauma y empiezo por revisión primaria. Y revisión primaria son los ABCs, eso es lo que es. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No responde. En mi equipo, A de vía aérea. ¿Qué hago en la vía aérea? Control de la columna y oxígeno a todos los pacientes. Eso es lo que dice el manual. Yo no me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo que al niño que se cayó en el jardín, me estoy refiriendo a ese tipo que chocó en su vehículo de frente con otro, donde la esposa falleció. Oxígeno a todos los pacientes, control de la columna. El manejo juicioso de la columna es crítico. Algunos pacientes con lesión de columna empeoran, empeoran gravemente cuando los movilizas de forma poco juiciosa. Por eso el control de la columna es fundamental. ¿Y qué hago en la vía aérea? Aparte de control de la columna, oxígeno a todos los pacientes y abra, despeja y mantenga la vía aérea libre. Para eso tienen maniobras básicas, avanzadas, instrumentadas, supraglóticas, infraglóticas, endoscópicas, quirúrgicas, incluso retrógradas para abrir la vía aérea. Desde cánula de Guedel o orofaringia o nasofaringia, o mecanismos supraglóticos como un dispositivo supraglótico en el cual ni siquiera el laringoscopio necesitas. Mire, un convitubo, aquí te lo estoy señalando. ¿Sí ve mi cursor? Sí. Este dispositivo se mete hasta sin laringoscopio. Sin laringoscopio, si el tubo se va al esófago, lo cual va a ser casi seguro, pues entonces ventilas por un componente para que al inflar los globitos, está fenestrado el tubo y el aire sale por las fenestras hacia la tráquea. Y si usas sin laringoscopio y lo metes a la tráquea, bueno, pues entonces lo ventilas por el otro componente para que el aire salga directo a tráquea. Ni siquiera ocupas laringoscopio. O una mascarilla laringia, está. Tampoco ocupas laringoscopio. Nomás la pongo, escojo la medida adecuada, la paso con gel y una vez que llega a la dentaria, la marca, entonces inflo el componente y el componente aísla el área supraglótica y el aire entra directo a la tráquea. Hay que identificar de manera temprana si la vía aérea es difícil, con control de columna. ¿Para qué identifico vía aérea difícil? Para pedir ayuda. Porque si mi paciente tiene micrognatia, macroglosia, cuello corto, va a ser difícil de intubar. Y si el paciente no lo puedes intubar, pues entonces no hay paciente. Es crítico que la vía aérea esté determinada. Este manual te recomienda usar una neumotecnia rápida para identificar pacientes con vía aérea difícil para que pidas ayuda. Que venga un anestesiólogo del mismo hospital, que son las gentes que más experiencia tienen en intubar, o incluso un otorrino para que le haga una traqueostomía. Esta guía para detectar vía aérea difícil
está basada en una mnemotecnia que se llama Lemon TT2. Lemon es Look Examination Malampati Neck. Look, observa. Examination, examina la vía aérea. Haz clasificación de Malampati. ¿Se acuerda de la clasificación de Malampati? Jocelyn Montserrat, ¿se acuerda de Malampati? ¿Alguien se acuerda de Malampati? ¿Ángela? Sí, Doc. Juan Octavio, en pocas palabras, ¿qué es Malampati? Malampati es una clasificación que me parece que va del 1 al 4, donde se evalúa de acuerdo a las estructuras que vemos con el laringoscopio. Si se ven las cuerdas vocales, si se ve el paladar y todo eso, se clasifica el Malampati. Sí, sí, yo al abrir la boca a mi paciente, le veo hasta la base de los pilares de la fauce, la boca, e incluso alcanzo a ver la língula y la glotis, pues Malampati clase 1 va a ser fácil de intubar. Pero si cuando le abro la boca no veo los pilares del paladar, es más, ni siquiera alcanzo a ver la úvula completa, entonces va a ser más difícil de intubar. Y si cuando le abro la boca no veo la úvula, más que la base, paladar blando, le va a ser más difícil de intubar. Y Malampati 4 le abro la boca y no veo más que el paladar duro, va a ser más difícil de intubar. Y 332, tres dedos de apertura bucal, tres dedos de la base del mentón a la base de la boca y dos dedos de la base de la boca al cartílago tiroides. 332. Si mi paciente no tiene 332, va a ser difícil de intubar, Camila. Ve pidiendo ayuda. 332. Una cosa importante, Oscar Andrés. Los dedos del paciente en la boca del paciente, no tus dedos. Pues qué culpa tiene el paciente que tenga yo semejantes dedotes. Pues los dedos del paciente. O sea que tus dedos sirven para ver si tienes vía predictiva difícil tú, no el paciente. Y bueno, habría que identificar a qué paciente hay que intubar de forma temprana. Cuando un paciente tiene trauma grave y tiene problemas con la vía aérea, si no hay vía aérea abierta, despejada y mantenida, no hay paciente. Entonces tienes que decidir de forma temprana, oportuna y precoz a qué paciente intubas y a qué paciente no. Esa es la toma de decisiones con seguridad y eso se adquiere con experiencia. Llegó el paciente con trauma. Uy, viene inconsciente. Ey, pasémoslo por acá. Ey, paramédico. Chocó, el paramédico me da todos los signos, lo paso a la cama. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No responde. Ey, equipo, control de la columna y oxígeno a todos los pacientes con bolsa de reservorio a mínimo 11 litros por minuto. Y aquí con mi paciente, controlándole la columna con su mascarilla con oxígeno, pienso en mi cabeza. ¿Tiene trauma de cráneo o está alterado de la alerta? ¿Tiene riesgo de broncoaspiración o peligro por subobstrucción o incapacidad de mantener la vena libre o datos clínicos de dificultad o de insuficiencia respiratoria? Entonces lo intubo. ¿Qué hubo? No sé si fui claro, Oscar Andrés. Esas son las indicaciones de cuánto debo intubar a un paciente de forma rápida en trauma. Se lo repito, Itzel. Trauma de cráneo, alteración de la alerta, riesgo de broncoaspiración, peligro progresivo de obstrucción, incapacidad de mantener la vena libre o datos de dificultad o insuficiencia respiratoria. Usted ya no es el mismo que cuando lo conocí. Insuficiencia respiratoria, requisito una gasometría. Y si mi paciente tiene indicaciones de vía aérea segura, entonces lo intubo. Y lo intubo con un protocolo que este manual recomienda, Juan Octavio, que se llama intubación asistida por fármacos, que toda la vida se llamó intubación de secuencia rápida, el cual consiste en oxigenar al paciente, sedarlo, paralizarlo, intubarlo y confirmar que está bien intubado. ¿Cómo confirmo que está bien intubado, Oscar Andrés? ¿Cómo crees que puedo confirmar que está bien intubado? No sé, se me ocurre que cuando le pasen oxígeno, que se distienda del tórax de manera asimétrica. ¿Sí? Eso puede ser. Es más, no solamente miro que se vea en forma simétrica, sino que me pongo mi estetoscopio y escucho que lo ventilo bien con el ambuf.
Debo escuchar que ventila adecuadamente los campos pulmonares y que no ventile el epigastrio para estar seguro que no me fui al estómago, que es donde no quiero estar. ¿De qué otra manera se te ocurre, Juan Octavio, saber que lo intubé bien? Mm, Pues igual ya oxigena, ya que se le está administrando oxígeno, pues con el oxímetro de Claro, pulso. claro, si lo intubé bien, entonces la oximetría tiene que subir, correcto. ¿Y cuál es el estándar de oro para comprobar que un paciente está bien intubado? ATLS, BLS, reanimación pediátrica neonatal y ATLS. ¿Cuál es hoy día, pregunta examen nacional, el estándar de oro para saber que mi paciente está bien intubado? La gasometría. No, más rápida que una gasometría. Confirmar que por el tubo exhala qué? Dióxido de carbono Dióxido expirado. de carbono. Entonces no se le olvide, Juan Octavio, pregunta examen nacional. El estándar de oro para saber que intubaste un paciente bien es capnografía. Si eres pobre como yo, hay capnógrafos colorimétricos, le quitas el ampú, pones el capnógrafo, se torna morado, está exhalando CO2, listo, lo sigo ventilando. Pero, caray, si eres rico como Ángel de Jesús y trabajas en un hospital donde todo lo tienes, pues entonces le pones un sensor al tubo endotraqueal y en una pantalla hasta ves la curva de disociación de la exhalación del CO2. Y entonces sabes que está bien intubado. ¿Qué hacemos en la A? Maniobras básicas, instrumentadas, avanzadas, quirúrgicas y tiene indicación para una vía aérea segura con control de la columna. Oxígeno a todos los pacientes. Eso hacemos en la A. ¿Qué hacemos en B? B de ventilación. Valora, oxigena, ventila, mira, ausculta, percute, palpa para descartar 6 lesiones letales que alguien en urgencias se tiene que saber de memoria. Escuche bien. Obstrucción de la vía, lesión laringotraqueal, neumotórax, atención, neumotórax abierto, motor masivo, taponaje cardíaco y ruptura traqueobronquial. 6 lesiones letales. 6, Oscar Andrés. Le da risilla porque me la sé de memoria. No me la sé de memoria porque sea más brillante que usted. No, 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 no. Me la sé de memoria, Oscar Andrés, porque tengo más de 30 años viviendo en sala de emergencia, ¿me entiende? ¿Qué le parece? Bobo si no me lo supiera, Jocelyn, Ángela Jocelyn, ¿no cree? Pero no, este tipo 30 años en urgencia, esto no se aprende las 6 lesiones letales. Son 6. Yo sé que usted las quiere anotar. Yo lo sé, Jocelyn Montserrat. Entonces ahí le van, ahorita se la paso. Ahí están. Son 6. Obstrucción de la vena, lesión endotracal, neumotórax, atención, neumotórax abierto, neumotórax masivo, taponaje cardíaco y ruptura traqueobronquial. El trauma del tórax tiene una mortalidad altísima, muy, muy alta. Yo no sé si usted sepa, pero una de cada 4 muertes asociadas a trauma en urgencias se da por trauma del tórax. Sin embargo, aunque el trauma tiene una mortalidad, el trauma del tórax tiene una mortalidad tan alta, la verdad es que si acaso el 10% de trauma cerrado va a necesitar quirófano o cirujano de tórax y cardiovascular. Incluso del trauma penetrado, si acaso un 15 a 30% va a requerir cirugía. La mayoría se resuelven en la sala de emergencia con destrezas básicas como descompresión con aguja, colocación de tubo pleural, pericardiocentesis y ventana pericárdica. Por eso, lo más importante es hacer diagnóstico. Por lo tanto, por favor, le quiero pedir que sospeches trauma del tórax en todo paciente con trauma múltiple. En pacientes con cinemática de alta trauma, se cayó del segundo piso, hombre, estás obligado a buscar traumas del tórax. Mismo accidente, mismo coche, mismo día, y se murieron 3 integrantes y él sobrevivió, pues por Dios, el paciente estuvo sometido a la misma carga de energía cinética de trauma que los otros que se murieron. Entonces debe tener lesiones graves, búscale. Si tu paciente tiene datos clínicos de dificultad respiratoria, taquipnea, hipoxia, desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, alteración a la exploración de la respiración, los ruidos respiratorios, anormalidades a la percusión o deformidad en el tórax, sospecha, por favor, trauma del tórax. Pero le quiero pedir un favor especial. Juan Octavio, por favor, Erika, Lisette,
Sospéchelo en el paciente inconsciente, que no puede hablar y que no nos puede decir que no puede respirar. Porque ese paciente que no puede respirar, ¡oh, doctora! A mi pecho, no puedo respirar. Hombre, eso hace, hasta yo hago el diagnóstico, tiene trauma del tórax. Pero el trauma del tórax, le tengo una mala noticia, se asocia a trauma múltiple. No sería raro que el paciente tenga trauma de cráneo también. Y entonces, si está inconsciente, ¿cómo nos va a decir que no puede respirar? ¿Por qué tiene tanta mortalidad el trauma del tórax? Pues porque propone hipoxia. Si el tórax se traumatiza, hay lesiones letales que atentan directamente con la conservación de oxígeno y la disociación y el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Y eso progresivamente va a retener CO2 y entonces lo va a llevar a hipercarbia. Hipoxia, hipercarbia, insuficiencia respiratoria. Y si hay insuficiencia respiratoria y no hay suficiente oxígeno disponible en los eritrocitos y no llega hasta el intersticio, atraviesa la membrana celular y no llega a la mitocondria, no produce ATP, pues entonces hay muerte celular. Porque recuerde que el oxígeno es fundamental en las crestas mitocondriales para generar fosforilación oxidativa y producir ATP. Si no hay adenosín trifosfato, no hay vida, la célula se muere. La célula no se quiere morir, le cuento, y desvía su metabolismo a anaerobiosis, porque la vía anaeróbica del metabolismo, le estoy hablando de glicólisis anaeróbica, también produce ATP y mantiene la célula en vida, nada más que produce un ácido. ¿Qué ácido produce? ¿El ácido qué? Láctico. El Láctico. ácido láctico. Estamos revisando glucólisis anaerobia, la vía metabólica o la vía del metabolismo anaerobio. Sí, produce ATP, produce energía, la célula sigue viviendo, pero produce ácido láctico y el ácido láctico va a cambiar el pK de disociación, el pH sanguíneo, polarizar las proteínas y te va a llevar directo a la disfunción multisistémica y muerte. Por eso el trauma del tórax tiene tanta mortalidad. Y si tú de antemano, de forma sistemática y protocolizada, sabes que hay 6 lesiones que ponen en peligro la vida, entonces déjeme decírselo así. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No responde. Evaluación inicial en trauma. Revisión primaria. ¿Qué es revisión primaria? ABCs. ¿Qué es la A? Control de la columna, oxígeno a todos los pacientes. Y si tiene indicación, intúbalo. Cuando el control de la columna y la vía aérea esté resuelta, palomita la A y sigue la B. ¿Qué es B? Ventilación, oxigenación, respiración. ¿Y qué hacemos en B? Déjeme exponérselo así. Lo que hacemos en B es ver, oír, palpar, auscultar y percutir para descartar las lesiones. Eso es lo que hacemos en B. Porque esas lesiones matan al paciente en la primera hora. Muévete. La primera lesión letal se llama obstrucción de la vía aérea y lesión laringotraqueal. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Qué le parece? ¡Pum! Un proyectil de arma de fuego que atraviesa el cuello. Si el tipo no se murió por el destrozo de las carótidas y el destrozo de las yugulares y de la laringe baja, híjole, pues entonces va a llegar, no sé si te imagines cómo llega al hospital, Camila Isabel, echando coágulos de sangre, el tipo se está ahogando. Entonces tienes que rescatar la vía aérea. Ya te quiero ver queriendo intubar a un paciente desesperado con hipoxia. ¿Se acuerda cómo se ve el paciente con hipoxia? Con un balazo en el cuello, echando pedazos de coágulos de sangre. ¿Y cómo lo vas a intubar? A niñe, bienvenido a urgencias y bienvenido a trauma. Habría que intubarlo de forma inmediata, de forma cautelosa, y como está echando coágulos de sangre y tiene deforme toda la laringe baja, tal vez requieras una cricotireotomía por punción o una cricotireotomía quirúrgica o incluso una traqueostomía para rescatar al paciente. Cricotireotomía, cricotireotomía quirúrgica. La cricotireotomía quirúrgica se hace pues en la membrana cricotiroidea. O sea, toca al paciente, toca el cartílago del tiroides
y el aritenoides, y en medio está la membrana quicotiroidea. Aquí está la mía, yo ahí la siento. En una jeringa de 20 pongo un catéter 14-16, el más grueso que hay para línea intravenosa, y meto mi jeringa y mi aguja, 45 grados cefalocaudales, y empiezo a aspirar, y cuando me da aire, ya estoy dentro de la tráquea. Entonces, quito la aguja y dejo el yelco, el plástico que queda dentro de la vena cuando pones una solución intravenosa. Y ahí al yelco, ya está conectado a la tráquea, le conecto un dispositivo en jet para ventilación con cricotirotomía. Abro el belicito, conecto la manguerita al equipo de venoclisis, y este lo conecto a una fuente de luz, y a medio camino hay como un botón al que le aprieto un segundo y le suelto tres. Cuando le aprieto un segundo, permito que el oxígeno vaya a la tráquea, genera ampliación, y cuando suelto el botón, deja de pasar oxígeno y el paciente expira. Cuidado, porque si le aprietas más de un segundo, truena el pulmón. Una cricotirotomía por punción rescata la vida del paciente, pero en los siguientes minutos va a retener progresivamente CO2 y me lo va a llevar a hipercapnia. Entonces, la cricotomía por punción me salva al paciente que se está ahogando mientras llega un otorrino y le hace una traqueostomía, por ejemplo. O le pongo otro ejemplo, Camila, trauma cerrado, ¿qué te parece? Un cinturón de seguridad que llega al cuello y al momento del impacto te golpea el cuello, edematiza la laringe. A ver, espéreme. ¿Así hablaba antes del accidente? ¿O tiene difonía por el edema laringio? Porque si tiene difonía, intúbalo. Porque el edema va a ser progresivo, al rato no va a poder ni hablar y lo vas a tener que hacer cricotilotomía aumentando su morbimortalidad. Mejor intúbalo de forma temprana. Primero averigua si así hablaba el paciente o no, Oscar Andrés, porque aunque no creas, Oscar Andrés, hay gente que así habla. Pero si así no hablaba antes del trauma, entonces tiene edema progresivo. ¿O qué te parece un cinturón de seguridad bien puesto que al momento del impacto luxe la clavícula en la unión de la articulación acromio-esternal? Mejor dicho, clavículo esternal. Dice el manual, Camila, que agarres una pinza de Pili Campos, si sabes de lo que hablo, clampes la clavícula y la jales, le des el jalón para que se reduzca, porque la clavícula luxada posterior comprime la laringe baja y no lo deja respirar, se va a ahogar. Anestesia. ¿Cuál anestesia, Juan Octavio? ¿Dónde? Ahí en la piel, si vas a agarrar el hueso para jalarle. En el peor de los casos, así es una maniobra rápida que rescata la vida al paciente, porque si no, de otra manera tendrías que sedarlo y sedarlo, o anestesia. Un paciente con trauma hemodinámicamente dudoso, en el que le vas a hacer que sedación profunda, entonces le vas a llevar a respiración superficial, upa, le podría ser riesgoso. Segunda lesión letal, neumotórax a tensión. Se puede dar por trauma penetrado o por trauma cerrado. ¿Qué te parece un tipo que lo atropellan? La defensa de la camioneta le pegan el tórax, fractura costillas y un pico de la costilla perfora la pleura pulmonar y entonces el pulmón fuga aire. Cada que el paciente inspira, el aire se sale por la tráquea, va por el bronquio, se sale por el agujero del pulmón y llena la cavidad torácica de aire. Y en la siguiente respirada, más y más y más y más, y entonces desplaza el mediastino a contralateral, angula la cava, no llega a precarga, el paciente se choca, se hipotensa, se colapsa. Dice la enfermera, doctor, no le escucho la presión. Volteas a ver el monitor, trae 160 latidos por minuto. Es más, puede llegar al extremo de que se angule tanto la cava como lo está viendo aquí en esta imagen. Usted verá mi cursor, cómo el pulmón se colapsó y la cavidad torácica está llena de aire. Neumotórax. Atención, porque tanta presión dentro del tórax desplaza el mediastino hasta el otro lado y angula la cava. Como si la cava alguien la pisara, no le llega precarga al corazón derecho y entonces por eso se impotencia, se colapsa. Incluso lo puede llevar al fracaso total y llevarlo a paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable que se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Se acuerda de las H y la T? Una de las T es tension pneumotórax, neumotórax a tensión. Necesitas diagnosticarlo porque el neumotórax a tensión
Es una de las lesiones más frecuentes y más fatales en el trauma del tórax. ¿Cómo lo identifico? Un paciente va a tener gran dificultad respiratoria. Yo no sé si los has mirado. Si no has visto neumotórax de tensión, cuando lo veas te vas a acordar de mí. Gran dificultad respiratoria, frío, diaforético, cianótico. ¿Se acuerda que dijimos que la cianosis era un dato tardío? Hipotenso, taquicárdico, chocado o incluso en paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable que se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo lo diagnostico? Estado de choque, estado de colapso, gran dificultad respiratoria y cuando lo auscultas, de un lado no hay ruido respiratorio. Y cuando percutes, pues está lleno de aire la cavidad, va a estar timpánico. Hay tanta presión por el neumotórax que ni siquiera el retorno venoso del encéfalo puede entrar, va a tener ingurgitación yugular y la tráquea por el desplazamiento mediastinal va a estar despiada al lado contralateral. Paciente traumatizado con gran disnea, chocado, colapsado o con actividad eléctrica sin pulso, con ausencia de ruidos respiratorios de un lado, con desviación de la tráquea, con ingurgitación yugular, con timpanismo, hombre, agua pasa por mi casa, cátedra de mi corazón, ¿qué es? Neumotórax de tensión. El tratamiento es descomprimir con aguja. Agarro un catéter 14-16, se lo monto en una jeringa de 20 y agarro la jeringa como si fuera un puñal y se lo encajo en el tórax. Históricamente se había dicho que en el segundo espacio intercostal línea media clavicular, pero la última guía recomienda que sea quinto espacio línea axilar anterior, por arriba de la costilla. Si se trata de niño menor de 14 años, puede ser todavía el segundo espacio intercostal línea media clavicular, pero si el niño es muy obeso o muy grande, entonces es mejor quinto espacio intercostal línea axilar anterior. Porque se demostró que en algunos pacientes muy obesos o muy grandes, muy musculosos, el catéter en el segundo espacio intercostal podría no llegar hasta el espacio pleural y fracasar la descompresión con aguja. Por eso, ¿qué le parece? Cuando encajo la aguja, ¿cómo le diré para que me entienda? Es como si le encajara la aguja a un balón de soccer, póngale usted el América, ¡pum! Y entonces el aire del balón del soccer se sale por la aguja y me llena el émbolo de la jeringa de aire. Eso me confirmaría que tiene neumotórax. Quito la jeringa con todo y aguja y dejo el puro yelco y siento cómo sale el aire. Ponché el balón, digamos. Al salir el aire, transformo el neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Como ya no hay tensión, el mediastino regresa al centro, se desangula la cava y en el siguiente latido le llega sangre a las cámaras, volumen de eyección ventricular y el tipo que estaba colapsado, chocado, cianótico o incluso técnicamente muerto por actividad eléctrica sin pulso, jadea y hasta se levanta, se quiere parar, ahora hay que sedarlo. ¿Qué te parece esto? ¿Eh? O sea, te trajiste al tipo del más allá con una maniobra tan sencilla como una descompresión con aguja. No creas que le dejo el yelco y lo doy de alta, Juan Octavio. No, 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 no. Transformé un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Ahora lo que necesito es colocarle un sello de agua, un tubo pleural de toracostomía, para que se vaya expandiendo el pulmón. A las 24 horas lo paro a caminar. Placa de control, el pulmón está expandido. A las 48 horas le quito el tubo y a las 72 horas el paciente se da de alta caminando. Una de las lesiones más letales del trauma. Y el paciente se va caminando en 48 o 72 horas. Tercer lesión letal, neumotórax abierto. Toda herida en el tórax penetrante que rompa la pared y genere una solución de continuidad, escúchame bien esto, qué interesante. Si la herida es más de un tercio del diámetro de la tráquea, el aire prefiere entrar y salir por el agujero del tórax que por la tráquea. Por si no me entendió o no me di a entender, lo repito. Si el defecto de continuidad en la herida penetrada al tórax, neumotórax abierto, es más de una tercera parte del diámetro de la tráquea, el paciente quiere inspirar y el aire se le sale por el agujero. Me refiero al de la tráquea, aquí de la pared del tórax. Y luego el paciente quiere expirar y no puede, se le mete el aire por el agujero. Me refiero al del tórax.
Entonces ahí tienes al paciente, se asfixia, se muere Juan Octavio. ¿Cuánto tienes para rescatarle la vida? Minutos si no te mueves. Es una de las 6 lesiones letales. La guía recomienda que le tapes el agujero, me refiero al del tórax, por 3 lados, como se ve en este dibujo que le estoy señalando con el cursor. Aquí le pusieron un pedazo sábana de aluminio que se usa para el paciente gran quemado para evitar hipotermia. Recortaron un pedazo, te lo pegaron con cinta por 3 de los lados, y entonces mira qué interesante, te quiero explicar. Cuando el paciente inspira, aumenta la presión, se levanta el pedazo no pegado y se sale el aire. Y cuando el paciente expira, presión negativa, el aire se quiere volver a meter y la presión pega el pedazo y entonces ya no sale. Ahí tienes una válvula unidireccional artesanal que te va a sacar el aire de la cavidad torácica y te va a permitir que el pulmón se expanda y el paciente pueda respirar. Ahora, estamos en un escenario de pobreza y no tenemos sábanas de aluminio, ni siquiera para el quemado, menos para andarlas echando a perder recortándolas. Pues entonces pégale lo que tengas. No sé si me estoy dando a entender, Juan Octavio, Oscar, Itzel, lo que tengas. ¿Qué te parece, Camila? No sé, Ángela, no sé qué te parece la bolsa de plástico del pan Bimbo, del lonche, del interno, del pseudo nalá. Eso le rescata la vida al paciente, lo salvas con una maniobra tan simple y tan sencilla. Pero no creas que lo doy de alta con su pedazo de pan Bimbo. No, 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 no. El tratamiento definitivo es el cierre quirúrgico del defecto y la posición de un tubo pleural por contraventura, nunca por el mismo agujero, para que se expanda el pulmón. Cuarta lesión letal, lesión del árbol traqueobronquial. Si en el trauma se rompe una rama bronquioprincipal, híjole, tenemos un verdadero problema, Jocelyn. Y se rompe una rama bronquial o traqueobronquial principal, entonces al romperse el bronquio, va a estar saliendo y saliendo aire del espacio pleural, perpetuando un neumotórax, que dijimos que es fatal. ¿Usted se acuerda del espacio muerto, el espacio residual de los volúmenes respiratorios? Siempre hay aire en la cavidad de los bronquios. Si se rompe un bronquio, entonces nunca va a dejar de salir aire. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene lesión traqueobronquial en un paciente que tiene neumotórax? Lo descomprimo con aguja, le pongo un tubo pleural, le pido una placa y yo pienso que va a reexpander y no reexpande. Ahí en su manual, en el capítulo del trauma del tórax, hay un segmento que se llama neumotórax atención persistente a tubo pleural. Si pese a tubo pleural el pulmón no se reexpande, entonces sospecha que tiene ruptura traqueobronquial y entonces sí, pide sangre, quirófano y que venga tórax cardiovascular, porque este es de los porcentajes de pacientes que sí requisitan cirugía y reconstrucción. Reconstrucción, imagínate que se rompió el bronquio principal del lado derecho del segmento superior. ¿Eso cómo se cura? ¿Cómo lo reconstruyes, Juan Octavio? Oscar, el bronquio tiene presión alta, soporta gradientes diferenciales de presión, presión atmosférica de 760. ¿Qué le vamos a dar puntadas o qué? No va a pegar. ¿Sí estoy diciendo claro? La vía bronquial maneja tanta presión que no va a cerrar el bronquio. El tratamiento es segmentectomía o lobectomía o incluso neumectomía. Se quita todo el pulmón. Necesito al cirujano de tórax, necesito sangre, cuidado intensivo. Por eso es importante detectar con prioridad la cuarta lesión, porque son de los pacientes que sí requisitan cirugía. Quinta lesión, hemotórax masivo. El traumatismo que genere sangrado adentro de la cavidad torácica, pues ¿qué le cuento? A la cavidad torácica le cabe todo el volumen circulante. El paciente se puede exsanguinar ahí. ¿Y cuál es la fuente hemorrágica? Puede ser locorregional o puede ser sistémica, le pongo ejemplo. ¿Qué tal que la lesión, el trauma, le rompe la arteria mamaria interna? Entonces es una hemorragia sistémica. O podría ser locorregional, Jocelyn. ¿Qué tal que mi paciente
En el momento del impacto se rompe la arteria bronquial principal del lado derecho y entonces genera un sangrado tenaz. ¿Cómo diagnostico hemotórax masivo? Pues el paciente llega chocado, colapsado, porque aparte de que tiene hemorragia, la cavidad pleural está ocupada por sangre y eso aumenta la presión de la cavidad y entonces eso hace que el pulmón se colapse. Igual que en el neumotórax, nada más que en el neumotórax lo que hace que el pulmón se colapse es el aumento de la presión en la cavidad por aire. Acá el aumento de la cavidad es por sangre. O sea, aparte digamos que, aparte de que se comprimió el pulmón o se colapsó, aparte de hemorragia, falta de volumen. ¿Cómo lo diagnostico? Mi paciente va a tener ausencia del ruido respiratorio de un lado a la auscultación y cuando lo percuta, en el neumotórax está timpánico. Acá está mate, está lleno de sangre la cavidad. En el neumotórax, atención, hay ingurgitación yugular. Acá las venas van a estar planas, pues no hay volumen, está sangrando. Va a tener estado de choque. Pero sobre todo, si sospecho que tiene hemotórax masivo, entonces le coloco un tubo pleural para sacar la sangre, el pulmón se reexpanda, y si me gasta 1500 centímetros cúbicos en la primera colocación de tubo, o me gasta más de 200 por hora en las primeras 4 horas, entonces tiene hemotórax masivo. Y es importantísimo detectarlo, porque es de los porcentajes de trauma de tórax que también requerirán cirugía y sangre. Sexta lesión letal, taponada de cardíaco. Que la cavidad pericárdica se llena de sangre por trauma. Se puede dar por trauma cerrado, pero es más frecuente en el trauma abierto. Como puede ver en el esquema, un agujero en alguna de las caras cardíacas por haber sido apuñalado por un picayelo, por ejemplo. Le quiero contar que yo he visto llegar a urgencias gente con picayelos y el picayelo se mira así, mira. ¿A qué cree que le pegó el picayelo? Si está latiendo, pues al corazón. Si al tipo se le ocurre quitarse el picayelo, entonces deja abierto el agujero, se desangra hacia la cavidad pericárdica. Y el pericardio lleno de sangre comprime el corazón, evita su función como bomba, disminuye el volumen de eyección ventricular y lo lleva a un ritmo de paro cardíaco no desfibrilable que se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo lo diagnostico con triada de Beck? ¿Usted se sabe la triada de Beck de Jocelyn Montserrat? Tengo nociones, pero no sé si estoy en lo correcto. Échenos sus nociones, a ver, dele. Según yo, era la disminución del latido. Es más, ahí está en la diapositiva, para que vea cómo la quiero, le quiero ayudar. No la veo. ¿No la ve? ¿Cómo así? ¿Ruidos cardíacos apagados? Ruido cardíaco apagado, correcto. Ajá. Me acordaba de esa nada más. Si no, yo hasta le entendí, pues. ¿Qué otro? Es triada, son 3 puntos. Vena del cuello distendida. Ingurgitación yugular o presión venosa central aumentada, correcto. Fíjate el manual, qué interesante. Si eres pobre como yo, dato clínico, ingurgitación yugular, califica. Pero si eres rico como Arcángel de Jesús, estás en un hospital donde tienes todo, métele un catéter central y mídele la presión venosa central. Y si tiene presión venosa central por arriba de 13, entonces es un criterio para taponamiento cardíaco. Entonces, ruido cardíaco apagado. Ingurgitación yugular, ya nomás me falta uno. Correcto, Jocelyn Monserrat. Estado de choque, colapso y choque, hipotensión. Hipotensión o choque, ingurgitación yugular y ruido cardíaco apagado. Hombre, agua pasa por mi casa. Piensa en taponamiento cardíaco. Hoy día la mejor manera de diagnosticarlo es haciéndole un focus abdominal sonograph of trauma. You understand that? It's fast. Ultrasonographic study is fast. Let me delete for you to fast. Fast is F is focused abdominal sonograph trauma. Hoy día llamado Fast E o Fast Extend porque tiene un foco cardíaco para detectar que tiene taponamiento cardíaco.
¿Y cuál es el tratamiento? Cirugía. Pericardiocentesis, ventana pericárdica o toracotomía de urgencia. Agarrar un bisturí y hacerle un corte a nivel del quinto espacio intercostal hasta donde te deje la camilla, con varios pases para cortar piel, tejido subcutáneo, músculos intercostales, meter las manos entre las costillas, abrirle y ponerle un separador con cremallera fino quieto para que abras la cavidad torácica, veas cara a cara al pulmón. Lo desplaces con la mano y veas el pericardio, el mediastino, hagas una ventana mediastinal, ves el pericardio, hagas una ventana en el pericardio, se salgan coágulos y sangre, y eso descomprime al corazón y en el siguiente latido agarra volumen de inyección ventricular y el tipo hasta despierta, se quiere parar con el tórax abierto, tus manos adentro. Eso es traerse a un tipo desde con San Pedro hasta acá. Ahora hay que sedarlo para que no se mueva porque pues, tiene el tórax abierto. Escúcheme bien, la toracotomía de urgencia es una maniobra que puede salvar la vida a un paciente. Un paciente que está crítico en una lesión letal del tórax, que se llama taponaje cardíaco, y que tal vez no alcance a llegar a quirófano y se tenga que hacer en cirugía, perdón, en urgencias. La toracotomía de urgencia tiene una indicación muy precisa y se lo quiero decir para que no se lo vayan a preguntar en el nacional. Paciente que al ingreso a urgencias tiene actividad eléctrica sin pulso, con trauma penetrado al tórax, toracotomía de urgencia. Se lo voy a decir de otra manera, Ángela Jocelyn Sánchez, y usted me dirá si me di a entender. Si mi paciente tiene trauma cerrado del tórax, cerrado, está contraindicada la toracotomía. La indicación es trauma del tórax penetrado con actividad eléctrica sin pulso. Se han hecho múltiples estudios, hay cientos de miles de artículos alrededor del mundo y la sobrevida de pacientes con trauma de tórax cerrado, haciéndole toracotomía de urgencia, la sobrevida es de 0.0000%. Por eso está contraindicada. Solamente tiene posibilidad de sobrevivir aquel paciente al que se le hace toracotomía de urgencia en traumas penetrantes del tórax con actividad eléctrica sin pulso. Bueno, ahora usted se sabe 6 lesiones letales del tórax. Ya se las aprendió de memoria, yo sé. Obstrucción de la vena, lesión aniotaquial, neumotórax extinción, neumotórax abierto, neumotórax masivo, taponaje cardíaco y ruptura traqueobronquial. 6 lesiones. Ya se las aprendió. Pero se la voy a complicar más. Hay otras 8 lesiones que se llaman lesiones que pudieran poner en peligro la vida. Las primeras 6 son letales. Hay otras 8 que requisitan una radiografía para poderlas diagnosticar. Contusión cardíaca, neumotórax, pero no atención simple, ruptura de la aorta, contusión pulmonar, ruptura cerrada de esófago, hemotórax, pero no masivo, hemotórax simple o lesión diafragmática. Requiero electro o eco o radiografía o tomografía para poderlo diagnosticar. Por eso, estos no son de revisión primaria, no están en la B de ventilación, están en la revisión secundaria. Después se los voy a decir, pero quiero que sepa que se los pueden preguntar. Aquel que nunca leyó el manual, pues tiene un problema, porque en el examen nacional, ¿qué tal que le pregunten de las siguientes lesiones en el tórax, cuáles son detectadas en la revisión primaria y deben ser resueltas de forma inmediata? Y entonces, pues hay 8 de revisión secundaria y hay 6 de revisión primaria. Si usted se graba las 6 de la revisión primaria, obstrucción de la vena y lesión laringotraqueal, neumotórax extensión, neumotórax severo, motor masivo, taponaje cardíaco, ruptura traqueobronquial, pues todo lo que no sea eso son las siguientes 8. ¿Sí me entendió? Si usted se pone a razonarle a Oscar Andrés, si usted se pone crítico, dirá, a ver, la ruptura de la aorta no es potencialmente letal, no es de la revisión primaria, no, es de revisión secundaria. ¿Por qué? Porque requisito una tomografía axial helicoidal para poder diagnosticarla. Bueno, cuando menos necesito una radiografía del tórax con mediastino ensanchado para sospechar que tiene ruptura contenida de la aorta, porque de cada 3 pacientes que tienen ruptura de la aorta traumática al momento del impacto, no traer cinturón y chocar contra el volante, de cada 3, 2 mueren en el lugar, ni siquiera llegan al hospital.
Los que llegan por ruptura contenida de la aorta. Imagínate 100 kilómetros por hora y chocar contra un tráiler de frente. 100 kilómetros por hora tu cuerpo, tu aorta viajando a 100 kilómetros por hora y en 3 milisegundos detenerse de 100 a 0 kilómetros, golpearse contra la pared anterior del corazón, la aorta hacia adelante y el ligamento arterioso jalándola hacia atrás, y en eso llega el impacto y si sucumbe, y luego en eso llega la sístole y la golpea por dentro, rompe el endotelio de la aorta, rompe la submucosa, rompe la muscular, pero si la adventicia alcanza a contener la sangre, se hace un hematoma contenido en la aorta, y esos son los pacientes que llegan a urgencias. Si estuviera consciente el paciente, Camila, se quejaría sin duda porque el desgarro de la aorta es dolorosísimo. Entonces le estoy dando un tip. El paciente llega de trauma. ¡Ah! ¡Ah, mi pecho! Y con muchísimo dolor. No tendrá desgarro de la aorta. Pero primero van los ABCs, revisión primaria. Y en la B, por más que lo ocultes y lo percutas, no vas a poder hacer diagnóstico de ruptura contenida en la aorta. Por eso no es de las primeras lesiones letales. Las 6 letales se diagnostican en la revisión primaria porque son fatales de inmediato y porque se diagnostican con tus manos, tus dedos y tu estetoscopio. En cambio, la ruptura contenida en la aorta necesito una radiografía que me la haga sospechar y después una tomografía. Y no puedo interrumpirlos a veces por llevar al paciente hasta allá una tomografía. Primero termino los ABCs y luego le pido la TAC y entonces eso lleva a esa lesión a la revisión secundaria. Esa es la explicación. Por si fuese poco, hay que revisar el tórax óseo una vez que el paciente esté estable y reanimado, pide una placa para ver cómo están. Porque fracturas de las primeras 3 costillas, esternón, clavícula y omóplato, se asocian a lesiones graves con alta mortalidad, ¿me oyó? Su paciente tiene fractura de las primeras 3 costillas, Itzel Alejandra. Las primeras 3 costillas son casi semicirculares y son planas y tienen un ángulo sufralacaudal. Si se rompen, quiere decir que tuvieron un trauma de muy alta energía que siempre puede asociarse a lesión de grandes vasos. Le estoy hablando de la vena ácigos, de subclavias, de la aorta, de las cavas. Entonces, aunque tu paciente parezca estar bien y platicador, pero tiene fractura de las primeras 3 costillas, ingrésalo al hospital y tómale una tomografía. Y si tiene fractura de la 4 a la 9, aunque el paciente parezca estar bien, sospecha contusión pulmonar y neumotórax. A lo mejor tiene un neumotórax simple y por eso todavía no tiene disnea. Y si tu paciente tiene fractura de costillas bajas, como de la 11 de la 10 a la 12, del lado derecho, sospecha lesión hepática y del lado izquierdo, sospecha lesión esplénica. Hay otras lesiones asociadas al trauma de tórax que hay que buscar. Petequias, inflamación, paciente impactado que quedó prensado y llegó la ambulancia, luego tuvieron que venir los de Protección Civil, duraron 1 hora en poderlo sacar porque estaba aplastado entre el volante, el tablero y el sillón, o un tipo en un terremoto donde los pedazos de concreto le aplastan el tórax, no lo dejan respirar y pueden producirle un síndrome de vena cava superior que aumenta la presión y genera petequias en la cara, hemorragia conjuntival y hemorragias cerebrales. Que el paciente parezca estar bien, ingrésalo, por ejemplo, por asfixia traumática. Hay 3 radiografías que son protocolarias en la atención del tórax. 3. Lateral cervical, tórax y pelvis a todos los pacientes con trauma grave. A todos. No te imaginas cuántas lesiones hemos encontrado en el tórax gracias a que cumpliste el protocolo y le tomaste placa al paciente. Yo no sé si se puede concentrar en esta radiografía y si le ve algo. A este paciente lo atropellaron, trae dificultad para respirar y le duele el tórax izquierdo. ¿Qué hubo? ¿Qué le ve? Hay hiperinsuflación del pulmón izquierdo. Podría ser neumotórax. Tiene neumotórax, atención del lado izquierdo, correcto, mire. ¿Sí ve mi cursor? No lo No, ve. doc, ahorita no se ve.
Ok, entonces se lo voy a dibujar. Dame un minuto, Rocío. Mire, aquí está la pleura visceral del pulmón, se la estoy marcando, ¿sí lo ve? Iba a decir se la estoy rayando, pero no, se lo estoy marcando. No, doctor. Ah, sí, ya, sí. Y aquí está la pleura parietal. Entonces, las fracturas que hay por aquí, rompieron la pleura y se salió el aire y hay espacio pleural y está desplazando el mediastino a contralateral. Mira cómo se ve la tráquea desviada. ¿Sí la ve? Deme un minuto. Sí, chico. Perfecto. Acepto. Ah, sería muy bueno. Sí, sería extraordinario. Gracias. Thank you. ¿Qué le parece? ¿Sí lo vio? Le quito las rayas para que lo vea. Ahora a ver si sé cómo se quitan, ¿eh? Borrador. Ah, sí, sí, supe. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Sin rayas lo vi? Neumotórax, atención. Yo no tengo ni poquita duda de por qué la placa del tórax es protocolaria. Llegó el paciente, el del accidente vehicular con volcadura donde dos pasajeros murieron. Está inconsciente, tiene trama de cráneo, taquimnéico, respiración ruidosa, estertorosa, 38 respiraciones por minuto, taquicardia de 126, 90, 50 de presión, frío diaforético. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Entonces no responde, tiene trama de cráneo, que venga mi equipo, control de la columna, oxígeno a todos los pacientes y pienso en mi cabeza. El tipo tiene trama de cráneo, está alterado en la alerta, riesgo de broncoaspiración, peligro por obstrucción, incapacidad materna de aire libre. Entonces lo intubo. Consecuencia rápida, lo cedo, lo paralizo, lo intubo y confirmo que está bien intubado con capnógrafo y pido una placa. Luego me paso a B de ventilación y cuando lo reviso, hipoventilado del lado derecho, con timpanismo, ingurgitación yugular, desviada la tráquea, entonces digo, tiene neumotórax de atención del lado derecho. Le descomprimo con aguja, le coloco tubo pleural. Por fin llegó el portátil y le tomamos placa y esa es su placa, mira. ¿Sí la ve? Entonces vuelvo a mi lapicito. Mire, está intubado. Aquí se ve el ráter del tubo endotraqueal. Y luego tiene un tubo pleural, míralo, aquí está, que le puse después de haberlo descomprimido. Y el pulmón ya se expandió. Esta es la sombra del omóplato. El pulmón sí está expandido hasta acá. Hay pleura pulmonar hasta acá. Ponle hasta aquí. Se está expandiendo gracias al tubo pleural. Pero quiero que me diga qué opina del diafragma del lado izquierdo. ¿Cuál es el diafragma? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿O cuál es el diafragma? Radiología básica, pues que el diafragma derecho no es más alto que el izquierdo por la presencia del hígado. Entonces, este diafragma, ¿qué le pasó? Mire, déjeme quitarle las rayas. ¿Cuál es el diafragma? ¿Qué cree que tiene ese paciente? Tiene ruptura diafragmática, hernia diafragmática traumática, que es una de las 8 lesiones que deben ser detectadas en la revisión secundaria. Porque este paciente, para tener el diagnóstico, necesito TAC. Ah, déjeme decirle algo, Itzel. Sigue siendo la radiografía simple del tórax, sigue siendo la piedra angular de la evaluación inicial en trauma. Pero el estándar de oro para estudiar trauma es la tomografía axial computada, Juan Octavio. Cuando tengas un paciente que no tenga coherencia clínica con la radiografía o tengas duda, entonces tómale TAC. Quiero que vea esta radiografía 5 segundos a ver qué le ve. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué le vio? Creo que tenía una motora a tensión izquierda. La motora de izquierdo. ¿Qué más le miró?
¿Alguien le miró una bala? Sí, no, está al lado derecho la bala. Tremendo balonón y no se lo miró. Llegó la ambulancia, el paciente balaseado. Oye, equipo, protección universal, todos. Ahí viene el paramédico. Oye, pasémoslo para acá. Ey, páselo a la camilla. Cuénteme, no, lo asaltaron, le quitaron la moto, le dieron un balazo. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? El tipo no responde. Aplica estímulo doloroso, no tiene apertura ocular, no tiene lenguaje, no retira, no flexiona. Úpale. Entonces, ¿sabe qué? Control de columna, oxígeno a todos los pacientes y como está inconsciente, indicaciones de tubo. Trauma de cráneo, alteración de la alerta, riesgo de broncoaspiración, peligro por su obstrucción, incapacidad maternal libre. Lo intubo. Está intubado. Le ve el raíter del tubo endotraqueal. Ahí se ve. ¿Sí lo ve? Y luego que la vía aérea está controlada, paso a ver de ventilación. Y le veo el orificio, el balazo se lo veo ahí en la región de la axila. Y cuando lo ausculto, está hipoventilado del lado derecho. Timpánico, con desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, ausencia de ruido respiratorio derecho, digo, tiene neumotórax. Lo descomprimo con aguja y le coloco tubo pleural y le tomo la placa. Seguro que usted lo ve. Seguro que usted lo ve porque aquí está el tubo endotraqueal. ¿Lo ves? Y aquí el tubo pleural, perdón, y el tubo endotraqueal acá está. El pulmón ya se reexpandió, pero toda esta imagen se llama contusión pulmonar. Y ahí está el proyectil. ¿Qué le parece? Esa es la secuencia. Solo que a veces le dedicamos 5 segundos a ver la radiografía. Y entonces por eso cometemos errores. No, no, no. La radiografía debe ser toda una ceremonia de evaluación. Cuando la A ha sido tratada, cuando la B ha sido resuelta, sigue la C de circulación. ¿Qué hago en C de circulación? Terapia líquida. Considero sangre temprana si está chocado. Controlo sangrados y los miro. Si lo miro, los comprimo. Si no los miro, pero mi paciente está chocado, lo descarto de huesos largos. Yo no sé si tú sepas, pero una fractura de una tibia puede sangrar 500 centímetros cúbicos. Una fractura abrigada de un húmero, 500 centímetros cúbicos. Una fractura de fémur, hasta 3 litros. Una fractura de una costilla, 70 mililitros. Ese tipo que atropellaron en el periférico, que trae fractura de tibia, peroné, 7 costillas y un húmero, no, hombre, pues súmale, le salimos debiendo volumen, con razón está chocado. Aunque no tenga una fuente hemorrágica clara, ¿me doy a entender? Porque si está sangrando, comprímele o lígale. Pero si no le ves fractura, si está chocado, entonces búscale donde no ves. Descarta hueso largo. Y si tiene un hueso largo fracturado, tracciónalo y alínealo. Ese es el primer tratamiento. Y no me vas a creer, pero cuando traccionas y alineas un fémur, los signos vitales mejoran porque deja de sangrar. Y si no está en huesos largos, entonces búscalo donde no ves, en las cavidades, tórax, abdomen y pelvis. A la pelvis le cabe toda la sangre que quieras. El paciente se muere. Stop the bleeding. Detén el sangrado. Un ultrasonido FAST me sirve para hacer diagnóstico. ¿Qué hago en sí? Terapia líquida, considero sangre, busco y detengo sangrados, aplico sondas nasogástrica y urinaria. Nasogástrica, porque los pacientes con trauma tienen el estómago lleno, ¿ve? Sí, 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 tienen el estómago lleno. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el tipo va a cenar y saliendo lo balacean. ¿Cómo crees que trae el estómago? Lleno. El tipo desayuna, se va a trabajar y ¡pum! Choca en el camino. ¿Cómo crees que trae el estómago? Lleno. Pero no solamente lleno de comida, lleno de aire. El tipo va manejando y cuando ve que el camión se le atraviesa, hace una inspiración forzada, cierra los ojos, aprieta el freno y ¡pum! Choca de frente. ¿Cómo crees que te da el estómago? Lleno del desayuno y lleno del aire que jadeó. Luego todavía impacta, ¡ah! ¡ah! Jadea del susto, la impresión, y entonces se le llena el estómago de aire. Con el estómago distendido por aire y por comida, se produce un reflejo vagal y los signos vitales, la presión baja. De manera que al paciente con trauma, si le pongo una sonda nasogástrica, elevación, el estómago, la comida,
y el aire, el reflejo vagal se va y los signos vitales mejoran. Si pese a la sonda el paciente sigue colapsado, entonces no es por reflejo vagal, es porque está sangrando. Búscale. Y la sonda urinaria, obligada también, porque un adulto debe urinar 0,5 a 1 mililitro por kilo hora. Si no está orinando eso, quiere decir que está colapsado, no está perfundiendo su riñón. Solo que hay contraindicaciones. Contraindicación para la sonda nasogástrica, que tenga datos clínicos de lesión de base o de piso anterior del cráneo, como por ejemplo ojos de mapache o salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, porque le meten la sonda, y hay muchos casos ya reportados alrededor del mundo de que el paciente le pone sonda al paciente, en lugar de salir contenido gástrico, sale encéfalo por la sonda, se fue al cerebro por la lámina cribosa, entonces es contraindicado. En esos casos habría que ponerlos orogástrico. Y la sonda urinaria también tiene contraindicación, que serían dos: sangre en el meato urinario o hematoma escrotal y perineal contraindican la sonda, aunque la verdadera contraindicación es ruptura de la uretra. Por eso hay sangre en el meato uretral y por eso hay hematoma perineal o escrotal. Si tú le tratas de meter sonda a un paciente que tiene fracturada la uretra, se va a ir por una falsa vía, vas a destrozar la uretra y el tipo o el paciente nunca va a poder orinar más por la uretra. Por más reconstrucciones que hagan, hacen estenosis, les va muy mal. Cuando detectes eso, no le pongas sonda, que venga el urólogo y él determine. Me queda claro que la lesión de la uretra, pues más frecuente en el hombre que en la mujer, pues anatomía básica, Ángela. La uretra de la mujer mide 2-3 centímetros, mientras que la uretra del hombre, Juan Octavio, pues puede medir 8, 9, 12, depende de lo dotado que esté el tipo, ¿está de acuerdo? Pues es más vulnerable a que se fracture la uretra del masculino que el de la mujer. Un mecanismo muy frecuente de que se lesione es caída a horcajadas. Entonces, el mecanismo también tiene mucho que ver. Considera en el paciente con hemorragia, hipotensión permisiva, hemotransfusión masiva y cirugía de control de daños. En la sed de circulación, la pregunta clave es: ¿mi paciente está chocado? Todo paciente con taquicardia y hipotensión debería considerarse chocado hasta no demostrar lo contrario. Si mi paciente perdió volumen por hemorragia, hay 4 clases de hemorragia. La hemorragia con déficit de volumen clase 1 es aquel paciente que ha perdido 15% del volumen circulante total, que para una persona tasada en 70 kilos es como 750 mililitros. Si mi paciente sangra menos del 15% del volumen circulante total, se equipara con una donación de sangre. El paciente va a estar discretamente ansioso, pero su frecuencia respiratoria y cardíaca está normal. Fíjate bien, no tiene taquicardia, tampoco tiene hipotensión. Y hablando de micromarcadores, pues su déficit de base va a estar normal de 0 a 2 equivalentes. Glasgow normal de 15. ¿Para qué me sirve memorizar esto? Se lo quiero explicar yo, Jocelyn, Camila. ¿Qué tal que yo le dijera: hey Camila, por favor, acaban de traer un paciente balaceado, le robaron la moto y dicen que tiene 2 heridas de bala al abdomen, por favor, vaya y chéquelo? Y entonces ahí viene Camila, le digo: ¿qué hubo, Camila? ¿Cómo está el tipo herido de bala? Y me dice Camila: doctor, pues sí está penetrado, ya empecé con doble esquema antibiótico, ya le hablé los de cirugía, pero el tipo trae 130-90, frecuencia cardíaca de 92. Entonces, ¿qué cree que pienso yo en mi cabeza? Yo en mi cabeza, pa' pronto, Camila, Isabel, pienso: el paciente tiene hemorragia clase 1. ¿Me estoy dando a entender? No creas que lo doy de alta, Camila. No, 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 el tipo está penetrado. Tiene caja en el peritoneo, se va a ir a sepsis, se va a morir. Necesita venir en cirugía, hacerle la parotomía exploradora y reparar las heridas. No sé si cierre de primera oportunidad o hacerle colostomía o ileostomía o yo no sé, pero no le pegó el balazo a grandes vasos. Su emergencia no es hipovolémica. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿qué tal si Camila regresa y me dice: oiga, doctor, el paciente trae frecuencia de 117 latidos por minuto, pero la presión está bien, trae 110/95. A ver. 110/95 en trauma no está bien. Porque en trauma me interesa ver cómo está la presión del pulso.
Digamos que la presión está bien porque tiene una presión arterial media adecuada, ¿estás de acuerdo? ¿Se acuerda cómo se calcula la presión arterial media? Dos veces la diastólica más la sistólica entre tres. Debe estar alrededor de 90. Arriba de 65 me consuela, ya hablamos de eso. Entonces, bueno, 110 sobre 95, su presión arterial media de perfusión está, recuerda. Por eso digo que está normal. Pero no está normal porque la presión tiene algo que se llama presión diferencial. Si lo normal, vamos a decir, es 120/80, la diferencial es 40, ¿me está entendiendo? Porque entre el 120 y el 80 hay 40 milímetros de mercurio. ¿Estoy siendo claro, Juan Octavio? Pero si mi paciente nos acaba de decir, Camila, que es 110/95, ¿cuánto trae de diferencial? 110/95, 15 de diferencial. ¿Sí me está entendiendo? A eso se le llama cierre de la presión del pulso. El que la sistólica haya bajado y la diastólica haya subido, se llama cierre de la presión del pulso. ¿Qué significa? Porque el que entiende no ocupa memorizar. Significa que el tipo está sangrando. Hey, Oscar, muévete, el tipo está sangrando. ¿Cómo lo sé? Sencillo. Tal vez tiene rasgado el hígado y está sangrando gotita a gotita y por eso no se ha notado, está tratando de compensar. Pero como está faltando la precarga, la sistólica disminuye. Y como sus suprarrenales para compensar están mandando adrenalina, por eso tiene taquicardia y por eso tiene vasoconstricción y la vasoconstricción aumenta las resistencias y por eso aumenta la diastólica. ¿Sí me está entendiendo? Entonces cuando Camila viene, ahí viene Camila Isabel, usted ya sabe qué eficiente es. Ahí viene Camila, doctor, el paciente de la cama 2, ese que asaltaron, le robaron la moto, tiene 2 heridas de bala, ya empecé con doble esquema antibiótico, ya le hablé al cirujano, pero no está tan mal, su presión está bien, 110/95, nomás que eso sí, tiene frecuencia cardíaca de 117. Entonces, ¿para qué nos aprendemos esto? Sencillo, Oscar Andrés, en mi cabeza pienso, úpale, el tipo está sangrando, Camila. Pida sangre, pida cirugía y que vengan rápido, dígales que está sangrando. ¿Y cómo sabe que está sangrando? Porque tiene hemorragia clase 2, tiene taquicardia, no tiene hipotensión, pero sí tiene cierre de la presión del pulso. ¿Estoy siendo claro? Porque si no, si te confías, 15 minutos después el tipo está colapsado, todo cianótico, muriéndose, porque sangraba. Y los datos sutiles que me informaban que estaban sangrando no los detecté. Hemorragia clase 3. El tipo ha perdido entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos en un tipo de 70 kilos, más o menos 30-40% de volumen circulante. Ahora sí se nota. Hey, Camila, ahora sí se nota que está chocado. El tipo está confuso, ansioso, taquimneico, dejó de orinar, el déficit de base ya va en -6, -10, Glago empieza a bajar y ahora sí, tengo taquicardia por arriba de 120 e hipotensión arterial para abajo. Ahora sí, Camila, ¿cómo está el paciente, el herido de bala? Y Camila viene, ya ve cómo es deficiente, Camila Isabel, y dice, doctor, el paciente trae 135 latidos por minuto y trae 80-50 de presión. Entonces, ¿qué cree que piensa, Oscar? Úpale, ese tipo tiene hemorragia clase 3. Entonces pida sangre, habla cirugía y movámonos porque el paciente se va. Sí, estoy siendo claro, Juan Octavio. Necesitas malicia, porque si no el paciente se te va, se colapsa, se choque. Y si mi paciente ha perdido más de 40% del volumen circulante total, uy, qué tremendo problema. Ahora sí que se colapsó. Más de 2 litros de pérdida. Confuso, letárgico, somnoliento. El lago se fue para el suelo. El déficit de base, -10 o más. Taquimneico, anúrico, con mucha taquicardia y mucha hipotensión. ¿Qué hubo? ¿Estoy siendo claro, Camila Isabel? ¿Es Pimentel usted? ¿O pimienta? Pimienta, ahora, ok. Pimienta. Es que nomás veo PIM en mi pantalla. Ok. Entonces, hemorragia clase 1, el paciente no tiene hipotensión, no tiene taquicardia. Hemorragia clase 2, mi paciente ya tiene taquicardia, pero no tiene hipotensión, pero sí tiene cierre de la presión del pulso. ¿Qué le parece? Y si mi paciente tiene hemorragia clase 3, entonces tiene hipotensión y tiene taquicardia.
Y si mi paciente tiene hemorragia clase 4, entonces tiene mucha hipotensión y mucha taquicardia. ¿Qué hubo? Muy difícil de memorizar. Al ratito le voy a decir la utilidad práctica que tiene eso y entonces mejor lo va a entender. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? El tipo no responde, estricto apego al ABC. ¿Qué hago en la A? Maniobra básica o avanzada, instrumentada, quirúrgica, retrógrada, endoscópica, supraglótica, infraglótica, lo que necesite para asegurar la vía aérea. ¿Qué hago en B de ventilación? Descarto las 6 lesiones letales y las corrijo. ¿Qué hago en C? Controlo sangrados, si los miro. Evalúo el tipo de hemorragia que tiene, si es que está chocado, porque es la pregunta clave. Y miren esa tablita. Si mi paciente tiene hemorragia clase 1, no está en choque. ¿Ocupa sangre? Mejor me espero, lo dejo en observación. Pero el clase 2, recuerde, el clase 2, hey, Camila, clase 2, usted se acuerda, ya tiene taquicardia, pero no hipotensión, pero sí disminución del pulso, entonces ya empiezo a considerar sangre. ¿Ve la tabla? Y la hemorragia clase 3 actúa, necesito sangre, ya tiene taquicardia y tiene hipotensión. Y si tiene clase 4, uy, entonces prepárate para PTM. ¿Sí sabe lo que quiere decir PTM, no, Juan Octavio? No, no es una mala palabra, tranquilo, no, 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 no. PTM quiere decir para transfusión masiva. Sí, él pensaba que era puta madre, no, no, transfusión masiva, que más o menos es sinónimo a puta madre, pero bueno, es otra historia. Entonces, a donde quiero llevarlo es a que haga usted un análisis de lo importante que es tener micromarcadores. Y porque el paciente se mira bien. Don José, el atropellado, mira, se ve mejor. Ya está platicando. Qué bien. Continúale tirando Harman y póngale puntitas nasales. Deja salir con la familia. Familiares, don José. Oiga, su papá lo atropellaron, llegó grave, pero parece que está mejorando, ¿eh? Cualquier cosa le hablamos aquí, no se aleje, vaya a trabajo social. Y cuando me meto, pum, se murió. ¿Cómo así, Jocelyn? Ahora sale a la familia y dile, oiga, ¿se acuerda que le dije que había mejorado? ¿Por qué cree? Ya se murió. Imagínate. La familia dice, no, lo mataron, algo le hicieron, un doctor me dijo que estaba bien y a los 10 minutos que se había muerto. ¿Por qué? Porque tomaste decisiones con macromarcadores, como se veía que parecía que estaba mejor. ¿Y los micromarcadores qué? A lo mejor parece que está mejor porque sus células están generando anaerobiosis, pero están produciendo ácido láctico. Entonces, ¿con qué tomar decisiones? Pues con micromarcadores. Necesito una gasometría, necesito un lactato. El paciente parece estar mejor, pero tiene ácido láctico alto, el pH sanguíneo se está descompensando. Entonces digo, no, este tipo está sangrando, tiene mala perfusión, llega poco oxígeno a su célula está desviando su metabolismo en aerobiosis y por eso parece como que medio mejoró, pero está empeorando. Entonces, cuidado con los micromarcadores. Ya le dije qué hago en la A, maniobra básica, instrumentada o avanzada para la vía aérea. Ya le dije qué hice en B, detecté las 6 lesiones y las traté. Ya le estoy diciendo qué hago en C. En C, control de hemorragias. Busco sitios de sangrado, identifico si tiene choque y doy terapia líquida. Históricamente los manuales decían que 2 litros a chorro, ya no más, ya no. Hoy día, la guía más actual recomienda no más un bolo de alitro en el adulto y 20 mililitros por kilo en menores de 40 kilos o 100 niños. Pero el líquido se lo ponemos no para que la suba la presión y sintamos que está mejorando o que lo curamos. No, no, no. ¿Cómo está el paciente? Camila, ¿cómo está el paciente herido de bala que llegó con 80 o 50? Dice Camila, ya está mucho mejor, doctor. Trae 170 y se ve mejor. ¿Y cuántos litros de Harman le ha puesto? No, le pusimos 2 catéteres a chorro, lleva 9 litros de Harman. Uy, pero si el tipo no sangró Harman, ¿estás de acuerdo? Ellos, Andrés, el tipo no sangró Harman, sangró sangre. Si le tiras grandes cargas de volumen, pues sí va a subir la presión porque estás aumentando la precarga, pero no hay quien lleve el oxígeno. Su cuerpo se está desviando en aerobiosis, ahí viene el fracaso. Por eso las guías actuales no recomiendan más que un bolo de alitro. Y el bolo no es para que sientas que lo curaste al subir la presión. El bolo es para ver qué respuesta tuvo. Le tengo 3 opciones.
Pum, le tiro el bolo de al litro al adulto y mejora. Llegó con 90-50 y después del primer litro ya trae 110-70. A eso se llama respuesta rápida. Llegó con 90-50, le tiro el litro, subió a 110-70. Uy, qué bien, respuesta rápida. Ciérremele al líquido. Y a los 10 minutos otra vez trae 90-50. Eso se llama respuesta transitoria al líquido. ¿Estoy siendo claro, Juan Octavio? Y si le tiro un litro y sigue con 90-50, eso se llama respuesta nula. Entonces, escúchame bien. Respuesta rápida significa que el sangrado se detuvo. Sí sangró, y a lo mejor sangró hemorragia clase 2 o 3, pero dejó de sangrar. Calma, que venga cirugía, lo hago con calma. Y pido sangre. Pero si tiene respuesta transitoria, Itzel Alejandra, si tiene respuesta transitoria, significa que el tipo está sangrando. Muévete, que venga cirugía y pide sangre. Y si tiene respuesta nula, escúchate esto qué interesante, Ángela Jocelyn Sánchez. Si tiene respuesta nula, una de dos, o está sangrando masivamente, muévete, cirugía y sangre, o tiene una causa no hemorrágica de choque. Hay cuatro causas no hemorrágicas de choque, Erika Lisset. Cuatro. Neumotórax a tensión, taponade cardíaco, choque neurógeno y embarazo del tercer trimestre. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean. Neumotórax a tensión, ya lo revisamos. El espacio pleural está lleno de aire, desplaza el mediastino, angula la cava, no llega a precarga, el paciente se colapsa, hasta se puede ir a actividad eléctrica sin pulso. Por más que le tires cargas líquidas, no va a mejorar, Oscar Andrés, porque el problema no es volumen. El problema es que está desplazado el mediastino y aplastada la cava. ¿Estoy siendo claro? Por eso tiene respuesta nula. Es más, podría ponerle sangre y la respuesta va a ser nula, porque el problema no es hemorragia, el problema es distributivo por el neumotórax a tensión. En el taponamiento cardíaco, esa que bien nos dijo, esa patología que bien nos dijo usted, que tiene ruido cardíaco apagado, hipotensión arterial o choque, incrustación yugular o presión venosa central, por más que le tire líquidos no va a mejorar. Respuesta nula. Porque el problema no es volumen, el problema es que el corazón está aplastado por el pericardio. ¿Estoy siendo claro? O la solución es pericardio-centesis o ventana pericárdica o toracotomía de urgencia. Es más, le podrías tirar sangre y no va a mejorar. Otra causa no hemorrágica es el choque neurógeno. Lesión de columna alta. ¿Qué te parece sección medular C5-C6? Que es el nivel más frecuente en todas las series estudiadas en el mundo de lesión de médula. Pregunta examen nacional. C5-C6. El sitio más frecuentemente afectado. Lesión C5-C6, pues estarás de acuerdo que te va a producir cuadriplegia, ¿estás de acuerdo? No va a haber actividad sensitiva, ni motora, ni refleja del nivel de lesión distal, pero tampoco va a haber actividad simpática. Y al no haber actividad simpática, entonces va a haber vasodilatación extrema y se va a secuestrar en las piernas el 45 al 50% de la precarga. Es como si no llegara el 45% del retorno, pues es una hemorragia clase 4. Los pacientes con choque neurógeno te van a llegar con 80-20 de presión y por más que le tires líquido, es más, le podrías poner sangre, no va a mejorar Astrid Cruz López, gusto verla. No va a mejorar porque el problema no es volumen, es distributivo. Y embarazo del tercer trimestre, imagínate una embarazada del tercer trimestre, en el decúbito, en una tabla rígida, aplasta la cava y disminuye 30-40% el retorno. Se va a manifestar como una hemorragia clase 2, clase 3, y por más que le tire el líquido no va a mejorar. Te podrías poner sangre, ser Alejandra, y no va a mejorar. Por eso para mí es muy importante en la sede de circulación, en la evaluación inicial en trauma, el bolo líquido. Pero el bolo líquido no lo pongo para que suba la presión y sentí que la curé. No, 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 no. Le pongo el bolo para ver qué respuesta tiene y descartar causas no hemorrágicas de choque. Sí, Juan Octavio, veo tu mano levantada. Sí, doctor. Es que me surgió una pregunta y con un oxímetro de pulso no es suficiente como para poder diferenciar entre hemorrágico y no hemorrágico porque, Ajá, sí te escucho. porque pues en la pérdida sanguínea pues se pierde el volumen y no tanto la oxigenación y en las otras que menciona pues son causas más
como restrictivas, ¿no? De la perfusión. Entonces, ajá. A ver, no, no lo vas a poder distinguir, te voy a decir por qué. Porque necesito sistólica arriba de 90 para que me funcione el oxímetro de pulso. ¿El oxímetro de qué se llama? De pulso. Y cuando la sistólica baja de 90, se pierde el pulso radial. El paciente chocado, el chocado, 90-20, 90-50, difícilmente le tocas el pulso. La piel se vuelve fría, diaforética, y le pones el oxímetro y no te marca nada. Hay nomás unos puntitos prendiendo y apagando. ¿Sí sabes de lo que le estoy hablando? No lee, no lee, no, esto es clínico. Le voy a contar, Juan Octavio, que yo tuve una época, tal vez esté mal que se lo platique, pero se lo voy a platicar. Yo tuve una época de gloria, ¿ve? Siempre invitado como conferencista magistral a los congresos nacionales e internacionales y siempre me invitaban a hablar de trauma. La urgencia es mi pasión, le dije el primer día de clase, pero ya hablando en plata pura, Oscar Andrés, la atención crítica del paciente traumatizado siempre ha sido mi pasión. Soy instructor internacional del American College of Surgeons para ATLS desde hace 22 años. Y después de 22 años yo le podría decir, Erika, ¿sabe cómo se aprende a atender trauma? No leyéndose el manual o aprendiéndoselo. Uno aprende trauma atendiendo trauma. Y cuando veas un paciente colapsado y chocado y le pongas el monitor y le pongas el oxímetro y veas que no marca nada, Juan Octavio, te vas a acordar de mí. No, si mi fantasma te va a perseguir. Con mucha frecuencia te vas a acordar de mí. Cuando veas casos y digas, tenía razón aquel tipo simpático que me dio clases de urgencia, tenía razón, tiene hipoxia. Tenía razón, el oxímetro no lee nada, no lee nada. ¿Qué le parece? ¿Interesante o no? Sí, doc, gracias. ¿Qué hago en sede de circulación? Terapia líquida. Considero sangre, detengo los sangrados, aplico sondas, considero hipotensión permisiva. Hipotensión permisiva, hipotensión permisiva. What does mean that? What the fuck does mean that? ¿Qué putada es eso? Ah, perdone la mala palabra, pues. La dije en inglés para que no entendiera. Es hipotensión permisiva. Complacer que mi paciente tenga hipotensión. Le voy a poner el ejemplo para que me entiendan. Tres amigos van al teatro y saliendo del teatro, tres amigos, dos asaltantes con cuchillo en mano se les acercan, hey, el dinero, el celular, la cartera. Y entonces pues empiezan a quitar el celular y la cartera. Pero cuando uno sale con amigos, siempre hay un amigo que es más maldito que otro, ¿no, Oscar? Más travieso, póngale. Más atrevido, póngale, Juan Octavio, ¿cierto o no? Uno siempre tiene un amigo más atrevido. Y entonces este dice, oye, pues nosotros somos tres, ellos son dos. Y entonces dice, yo no te voy a dar nada. Y se empieza a golpear, los otros amigos entran también al quite y total los asaltantes sueltan los cuchillos y los celulares se van corriendo. Y entonces este amigo broncudo dice, no les ganamos. Pero voltean y José está tirado en el piso en un charco de sangre, Erika. ¡Hey, José! José, dígale a mi mamá que me perdone. El tipo se está muriendo. Está pidiéndole que le digan a la mamá que lo perdone, Juan Octavio. Tiene sensación inminente de muerte, Erika. Frío diaforético. Ejemplo número uno. Piden la ambulancia, en 100 minutos llega. Se lo llevan al hospital. Hacen 10 minutos sin llegar al hospital. Ejemplo dos. Le hablan a la ambulancia Astrid y la ambulancia no llega. Se empieza a secar gente. Mucha gente habla al 911, la ambulancia no llega, van 10, 15 minutos y no llega. Y entonces un tipo se para y dice, ¿sabes qué? Sube al carro, yo te llevo. Entonces lo suben al carro, se lo llevan, pero hacen 20 minutos en llegar al hospital. Le quiero hacer una pregunta, Itzel Alejandra. ¿Quién cree que tiene mejor pronóstico? ¿A qué paciente le va mejor? ¿Al que se va por el medio privado en el carro del voluntario que llegó a llevarlo, que va a hacer 20 minutos al hospital? ¿O en la ambulancia que llega en 6? ¿Quién cree que sobrevive más? Medicina basada en evidencias, ¿eh? ¿Quién cree?
El de la ambulancia. Uno pensaría que el de la ambulancia, ¿y qué cree? Fallecen más en ambulancia. Cuando menos eso pasaba en el 2000. Hay un estudio que se hizo famoso, la Universidad de California en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad violenta, le cuento. El jefe de cirugía del departamento de emergencias estudió cientos de casos traídos en ambulancia y traídos por su medio. Sobreviven más el de traídos por su medio. Le explico por qué. Si usted tiene una herida aquí, en la humeral, y yo le comprimo, deja de sangrar. ¿Está de acuerdo, Oscar? Le salvas la vida. Con un torniquete le comprimo. Pero si el paciente lo apuñalaron y le rompieron el hígado, ¿cómo le aprieto al hígado? Se está desangrando por dentro. ¿Está de acuerdo? Al estarse desangrando, entonces pierde precarga y la presión ahí viene para abajo, se está chocando. Pero dentro de la cavidad abdominal se está juntando la sangre y empieza a aumentar la presión intraabdominal. Y cuando la presión arterial baja y la presión intraabdominal sube y se encuentran en el camino, deja de sangrar. Es como si la sangre le apretara al hígado y deja de sangrar. ¿Estoy siendo claro, Juan Octavio? El paciente sigue jodido, Oscar. Quiero que me entienda. El tipo se ve mal, jadeante y se está muriendo y se ve pálido y le está pidiendo perdón a la mamá, Ángela. Pero ya no sangra. ¿Sí me está entendiendo? En cambio, cuando llega la ambulancia, Itzel, se baja el doctor César Laro de la ambulancia y le pone una Harman aquí y otra Harman acá, y le abre a chorro a 2 litros, entonces eso sube la precarga, aumenta la presión, rompe el coágulo que se había formado en el hígado, hemodiluye los factores de coagulación, te desangra y cuando llega al hospital se murió. ¿Sí me está entendiendo? Por eso en esta guía nueva del American College, del ATLS, por eso ya no se aconsejan 2 vías permeables ni bolos grandes. Ahora lo que se aconseja es nomás una guía y nomás un bolo de 1 litro. Porque no, lo que pretendo no es que le suba la presión, lo que pretendo es ver si qué respuesta tuvo al líquido. E incluso cuando sé que está sangrando, hemorragia clase 2, clase 3, clase 4, entonces le doy hipotensión permisiva. ¿Qué es hipotensión permisiva? Permito y complazco que el paciente tenga sistólicas entre 80 y 100, porque si tiene 80, Juan Octavio, no se le va a sentir el pulso radial y el oxímetro no va a marcar nada. Si tengo hemorragia clase 3, clase 4, entonces le doy hipotensión permisiva, le complazco hipotensión. Si le permito estar hipotenso, entonces eso hace que se emparejen las presiones, la presión baja, deja de sangrar, se forma un coágulo y deja de sangrar. Pero si yo le subo la presión de forma brusca, entonces boto el coágulo, vuelve a sangrar, hemodiluyo factores de coagulación y el paciente se va. Escúcheme bien. Hipotensión permisiva, Jocelyn, 20% más de sobrevida. ¿Me escuchó? ¿Qué le parece? No, si usted es un estudiante Ceutonalá, merece que le diga las actualidades. Eso es la actualidad. ¿A qué paciente le doy hipotensión permisiva? Al paciente con hemorragia clase 3, clase 4. Por eso es importante que te guardes en tu cabeza las hemorragias, qué clases son, porque la indicación de hipotensión permisiva es para pacientes que tienen respuesta nula o transitoria al líquido, o sea que están sangrando, o que no tienen pulso radial, pero que sí obedecen comandos, no tienen trauma de cráneo y que tengan hemorragia clase 3, clase 4. ¿Y cómo voy a saber si tienen hemorragia clase 3, clase 4? Sencillo. No te pierdas en el acceso de bases ni en el lago, ¿no? Concéntrate en la taquicardia y la hipotensión. ¿Estoy siendo claro, Juan Octavio? Porque en la clase 1 el tipo no tiene taquicardia ni tiene hipotensión. En la clase 2 ya tiene taquicardia, pero no tiene hipotensión, pero sí tiene baja la presión del pulso. Y en la clase 3 tiene taquicardia y hipotensión. Y en la clase 4, Ángela, tiene mucha taquicardia y mucha hipotensión. Entonces, para los pacientes que ya tengan taquicardia y ya tengan hipotensión, son candidatos a hipotensión permisiva. Sin embargo, la definición dice que lo mantenga entre 80 y 100. Si baja de 80, Juan Octavio, de sistólica, entonces sí le tiro una carguita de líquido, pero 250, 300 centímetros cúbicos de solución electrolítica, Harman, que es la de primera elección, ya le expliqué por qué cuando hablamos de líquidos, porque tiene lactato y produce bicarbonato y amortigua buffer, el pH, por la acidosis láctica que está sufriendo el estado de choque.
sí le tiro un bolito de 250 a 300. Pero así como tiene indicación, también tiene contraindicación. Está contraindicada en el paciente con trauma de cráneo. Y creo que eso se lo voy a tener que explicar mañana. Está contraindicado en el adulto mayor, en el pediátrico, en la embarazada y en el trauma raquimedular. Esto que a lo mejor le parece nuevo, de hipotensión permisiva, no es nuevo. Desde 1918, Cannon y colaboradores ya habían escrito y publicado en JAMA que si la presión la elevas antes de que el cirujano esté listo para controlar la hemorragia, entonces el paciente va a perder más sangre. Fíjate, desde 1918 y hasta el 2020 cambió la guía. Sin embargo, este beneficio de la hipotensión permisiva está limitado para un grupo muy pequeño de pacientes. Te voy a explicar por qué. Porque de todos los pacientes que ingresan a urgencias, solo el 8% tienen estado de choque. O sea, de cada 100 ambulancias, solo 8 traen un paciente chocado. Y de esos que están chocados, pues uno de cada 3, la causa no es hemorrágica. Choque no hemorrágico, o sea, choque neurógeno, neumotórax a tensión, taponada de cardíaco o embarazo del tercer trimestre. Entonces, esos tampoco son candidatos a hipotensión permisiva. Entonces, de ese 8%, una tercera parte, no porque no es hemorrágico. Otra tercera parte, el choque es masivo. Haga lo que hagas, el paciente morirá. Hay lesiones que son incompatibles con la vida, ni modo, hay que aceptarlo. Eso significa que de cada 100 pacientes que ingresen a sala de choque, a paciente con estado de choque, solamente 2 o 3 son candidatos a hipotensión permisiva. Pero en esos 2 o 3 aumenta la sobrevida 20%. Entonces hay que estar listo. Mire, esta foto se la robé, perdón, me la pasó el doctor Smith. Andrés Smith, muy mi amigo, es director del Hospital Charles Rosemont en San Diego, California, Estados Unidos. Yo lo conocí en el 98 en un Congreso Nacional de Trauma. Yo era residente de urgencias y él era médico de urgencias del Hospital Sharp. Mire, el país del ensueño, ¿no? En el 98 era médico de urgencias, ahorita es director de un hospital. Después fue jefe de urgencias y así, para que vea cómo progresa la gente en los diferentes países, porque yo en el 98 era residente y ahorita nomás soy su amigo y nomás, y ya él es director de hospital. Hombre, un tipo de 5 millones de dólares anuales, ¿ah? Le quiero contar. Y el tipo es tan sencillo, tan buena persona, hicimos una amistad tan fraterna. Le mandaba a los hijos para que practicaran español, yo le mandaba a los niños para que practicaran inglés. Más o menos de las edades de mis hijos grandes. Yo tengo una hija de 26, otro hijo de 24. Y Marcelo, creo que conoció a Marcelo. No, no conoce a Marcelo. ¿O sí lo conoce? Ok, Marcelo. Marcelo tiene 6, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, Smith me pasó esta foto. Véala bien. Los 2 soldados que están ahí, el que está más con los pacientes es doctor, el otro es paramédico. Como usted podrá ver, allá el personal médico tiene otras habilidades, ¿no? Sabe, por ejemplo, manejar un calibre 50 para defenderse en la guerra. Y ahí llevan 2 soldados heridos con lesión exsanguinante y estado de choque. La foto la puse para que mire cuántas soluciones cristaloides tiene cada paciente. Nomás se ven 2, o sea, una para cada uno. Ya no 2 vías permeables a chorro, ¿para qué? Hipotensión permisiva. Son soldados de guerra, ¿cómo crees que están? Heridos, chocados, colapsados, muy probablemente con hemorragia clase 3, clase 4, entonces lo suben en un helicóptero, se lo llevan a Baquelor 1 a 40 kilómetros de distancia del conflicto. Llegan en 10 minutos. Y en el camino, solo tienen, ellos usan una solución que se llama Extend, ni la note porque en México no hay, Extend al 6%, que es almidón, un expansor del plasma con solución salina. Y se lo canalizan, pero no lo gotean, a menos que la sistólica baje de 80. Si baja de 80, entonces le tiran un bolito de 250 de Extend. Vuelve a subir de 80 y entonces ahí lo dejan hipotensión permisiva.
Y luego, hemotransfusión masiva. ¿Qué es hemotransfusión masiva? El paciente no sangró Harman, sangró sangre. Entonces no lo reaniman con Harman, lo reaniman con sangre. Y si su paciente ocupa más de 10 bolsas de sangre en las primeras 24 horas o más de 4 bolsas en la primera hora, se llama hemotransfusión masiva. Ahora, pasarle puro paquete globular no va a resolver porque el paciente en el sangrado, en el paseo que se dio la sangre en el peritoneo con lesión hepática, pues consumió factores de coagulación y plaquetas. Entonces el paciente ocupa paquete globular y paquete de plaquetas y paquete de, pues, de plasma fresco, que es donde están los factores de coagulación. Ojalá se tuviera un tromboelastógrafo, que es un aparato que con una gotita del paciente te dice cuánto plasma necesita, cuántas plaquetas y cuántos glóbulos rojos. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Al paciente de la 4, según el último tromboelastógrafo, le falta más sangre, pone otras 2 bolsas y ¿sabes qué? Más plaquetas y factores de coagulación no, por ejemplo. Eso nos diría un tromboelastógrafo. Pero aquí en México, solamente en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán hay tromboelastógrafo. Entonces, donde no tienes tromboelastógrafo, como probablemente en la guerra, Itzel, entonces se aconseja el plan empírico, se llama one by one by one, uno, uno, uno. Perdón, una mala noticia. He estado distraído toda la clase porque me avisaron que el paciente que operamos toda la noche tuvo paro cardíaco, perdón. Bueno, César, ¿cómo estás? Buenos días. bien, bien, David. Preocupado, ¿cómo estamos? Sí, sí, he estado aquí de hecho estoy con los familiares, estoy con, ¿cuál es su nombre, perdón? Con Susana Oh, sí. y con su nieto Manuel, Ajá, otros dos familiares que están ahorita aquí con él, qué duro. pues sí, en un rato más te van a llamar para, ellos sienten pues toda la confianza, ¿verdad? Contigo Claro, sí. que estás enterado, ya les dije que hemos estado en comunicación, de estos, pues de todo, pero sobre todo de estos eventos de gravedad. Sí, pues. Pero bueno, de todas maneras van a hablar contigo en un rato más. Ok, Y pues sí, ahorita la situación está, presentó 3 eventos de paro, los mismos se reanimaron. ajá, Y ahorita el último ya está un poquito, ya es cuando menos más duradero, pero sí está muy lábil. ok, Está muy lábil la función cardíaca y pues bueno, está recibiendo manejo, ¿no?, intensivo. vale, ok, pues. Sí, ellos se comunican contigo en un rato más. Ándale, pues. Sale. Pues, Hasta luego, que estés bien, sí. ¿tú te vas a ir al Sí, civil? sí, Ok, pues ya está, también está aquí medicina interna y están dándole manejo intensivo. dale, ok, bueno. Ándale, pues, Un abrazo. estamos al pendiente. Gracias, adiós, bye. Igual. Qué la vida. No, 3 paros cardíacos, 78 años. Primeras ni siquiera 12 horas por quirúrgica, pues salimos como a las 12 horas de la mañana. Qué duro. Paciente que vi el viernes, ¿ve? David Ramírez fue mi compañero en la primaria. Escucha esto. Jugábamos fútbol cuando éramos niños. Él hizo cirugía angiología, tórax y cardiovascular se llama eso. Y es parte del equipo de trasplantes del doctor López Taylor. Bueno, es otra historia. Este señor se llama Jesús, 77 años. Llegó sin cita el viernes. Mi secretaria entró entre paciente y paciente y me dijo, doctor, un señor sin cita, usted lleva retraso de 30 minutos, ¿qué hacemos? Digo que se vaya o qué. ¿Quién es fulano de tal? ¿Qué es su expediente? Le dije, ¿sabes qué? Sí lo conozco. Pásame el que sigue, me doy prisa y me lo pasas aunque no tenga cita, le pides perdón al siguiente. Me lo pasó, ¿qué tal, don Jesús? ¿Cómo le va con su hijo? Oiga, traemos a mi papá, fíjese que nos fuimos a Estados Unidos, él no quiso ir, nos fuimos una semana de vacaciones, una nieta lo estaba cuidando, pero él se rebeló, le dijo a la nieta, no, yo vivo más a gusto en el rancho, se fue al rancho una semana, no se inyectó su insulina, no tomó medicamentos, y pues lo vemos todo mal, renco, le duele una pierna. Le tomé glucometría, le tomé signos vitales, 180-100, frecuencia cardíaca de 110, y la glucometría, no sé si la alcance a ver por aquí, le tomé una foto para luego integrarla a un caso clínico a las clases. Aquí me marcó high. ¿Usted sabe high en un glucómetro? High. O sea, high, like hello, pues no. La high es alto. Para mi glucómetro high significa que tiene más de 600.
Bueno, no encuentro la foto, pero finalmente le dije, oiga, pues déjeme ver la pierna. ¿Cuál pierna le duele? ¿Se le ve algún cambio de color o alguna ampolla o algo? Y este era su pie, ahí para acá. Isquemia, llenado capilar de 8 segundos. No sentí el pulso pedio ni el tibial. Contractura isquémica de Wolman en el gastronectio. Y entonces lo mandé al hospital, eso fue el viernes. Y ayer sábado entramos a operar como a las 5, salimos como a las 12:30 de la noche. Hubo que poner 2 bypass, uno de la aorta hasta la femoral y otro de la media femoral hasta adelante de la popitle. Y salió muy bien de quirófano. Y ahorita, justo cuando estábamos empezando la clase, me llegó el mensaje de David Ramírez que había caído en paro. Pero bueno, esa es la historia de un ranchero enamorado. Entonces, bueno, al paciente se le reanima con sangre. Se llama hemotransfusión masiva. Mire cuántas bolsas de sangre cuelgan ahí y cuántos cristaloides, no más una. Y una cosa más, cirugía de control de daños. ¿Quién nos dijo que en una sola cirugía se tenía que corregir todo? Lo abren, ligan con Kellys, tratan de limpiar y si la sangre sigue y sigue en capa y no se para, entonces se empaqueta con compresas, se cierra la piel, se saca al paciente y se mete a terapia intensiva. 48, 72 horas para mejorar su estado proteico, de coagulación, metabólico, y a veces al tercer, cuarto día se vuelve a meter a cirugía. Se quitan los puntos de piel, adentro están las compresas y las pinzas de Kelly que se quedaron dentro, ya no sangra el paciente y se empieza a hacer la reparación. Se llama cirugía de control de daños o cirugía diferida. Mira ahí la foto inferior del lado derecho. Damage control, retroperitoneal hematoma, 10 labs, pads in abdomen, skin only closet. Solo la piel está cerrada, tiene 10 compresas dentro del abdomen y tiene un hematoma retroperitoneal. Y allá en la guerra lo suben en un helicóptero, se lo llevan a un país aliado donde haya terapia intensiva. Y a veces hay soldados que han sido operados 3 veces en las últimas 2 semanas. Y bueno, todo esto se lo quiero contar porque hipotensión permisiva, hemotransfusión masiva y cirugía de control de daños, agárrese de la silla, 26% más de sobrevida, Juan Octavio. Y ya aquí en Guadalajara se está haciendo cirugía de control de daños en el Hospital Civil Fray Antonio Arcano. Se llama cirugía del trauma. Y hasta aquí le vamos a dejar hoy porque ya se hicieron las 10, ¿no? Sí. Entonces, revisamos hasta la C de circulación. Mañana vemos D de déficit neurológico, E de exposición, toda la revisión secundaria, traslado a cuidado definitivo. No sé si hay dudas, si no, pues nos vemos mañana. Gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias, doctor. Con Muchas todo gracias. gusto. Gracias, doctor. Con todo gusto. Nos vemos. Gracias. Bye. Ah, doctor, disculpe. Sí, sí la escucho. Ay, últimamente no puedo prender mi cámara porque únicamente me puedo conectar desde mi celular.